Ana María Ibáñez. Ella es economista de la Universidad de los Andes en Bogotá y doctora y magíster en Economía Agrícola y Recursos Naturales de University of Maryland at College Park. Entre sus múltiples actividades se ha desempeñado como investigadora asociada de FEDesarrollo, la Federación Nacional de Cafeteros y el Banco de la República, y también como consultora del Departamento de Investigación y de Protección Social para América Latina del Banco Mundial. Actualmente ha sido profesora de la Universidad de los Andes desde el 2004. Entre el 2008 y el 2012 se desempeñó como directora del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico SEDE y hoy día es la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Y ha recibido varios premios en desarrollo global. Ha sido finalista del premio Los Mejores Líderes en Colombia, otorgado por la revista Semana y la Fundación de Liderazgo y Desarrollo. Y hoy día también trabaja con el grupo asesor del Fondo de Construcción de Paz de las Naciones Unidas en Nueva York. Trabaja en Bogotá, pero hace parte de ese selecto grupo de líderes. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Roberto Sarama, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy intimidante hablar después de un científico y más de un físico, pero pues haré el esfuerzo. Roberto me pidió que hablara hoy sobre qué ha implicado para Colombia en términos económicos o sociales que tengamos una guerra, que tengamos un conflicto. Y eso es lo que les voy a hablar hoy. Como se pueden imaginar, ha tenido unos efectos muy grandes, muy importantes, y les voy a primero a contar un poco de teoría económica. Pues entonces, ¿por qué tener conflicto armado genera costos económicos y sociales? Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pregunta tan absurda? Obviamente tiene unos costos económicos y sociales muy altos, pero hay unos costos invisibles del conflicto armado que son muy importantes y que debemos tener en cuenta cuando queramos realmente salir del conflicto. Y después les voy a mostrar cuáles son los costos agregados del conflicto armado en Colombia, con unos números, las estimaciones que han hecho los economistas, que hemos hecho los economistas, y después me voy a meter a explicar los costos microeconómicos, que son los que más me interesan a mí, es decir, los costos que ha tenido el conflicto sobre educación, sobre producción agropecuaria y sobre las decisiones diarias que nosotros los colombianos hacemos y que tiene una implicación importante para el desarrollo económico de este país. Y voy a decir qué ha significado los costos para la población. Primero, para la población desplazada, que es toda la población que ha tenido que salir de sus hogares debido a la violencia. Después me voy a concentrar en lo que ellos mismos se hacen llamar los resistentes, que son las personas que pese a la alta violencia y al alto conflicto que ha tenido en Colombia, deciden permanecer en sus municipios, que son unas personas para los cuales la política pública ha sido bastante invisible, pero que realmente están enfrentando unas situaciones muy difíciles. Y después voy a hablar de otros costos adicionales, como los costos sobre la educación. Después voy a hablar de la reconciliación. Y por último, voy a hacer una última reflexión sobre qué puede llegar a pasar en un proceso de posconflicto que ojalá pronto lo tengamos. ¿Listo? Entonces, cuando uno mira el conflicto armado y cuando por lo general se discuten los costos del conflicto, todo el mundo piensa más que todo en los costos directos. ¿Qué llamamos nosotros los costos directos? Son esos costos que son supremamente visibles, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensan en conflicto armado y piensan en costos económicos, muy seguramente van a pensar en una torre de energía que se cayó, en el derrame de petróleo que hubo hace unas semanas, por ejemplo, en Tumaco, en los puentes que han tumbado la guerrilla y han tumbado los grupos armados, en las muertes que han causado, y esos son unos costos que son más directos, y son unos costos que llamamos directos porque son los costos que se dan por la destrucción. Entonces, la destrucción de la guerra obviamente tiene impactos económicos. ¿Por qué? Porque está destruyendo los activos de producción, está destruyendo con lo que nosotros producimos en una sociedad, está destruyendo los activos, pero además está asesinando gente, está asesinando, por ejemplo, conocimiento. Ahorita nos estaban dando el ejemplo de todos los científicos que en su momento salieron de Europa por la Segunda Guerra Mundial y por el nazismo, y eso fue una cantidad de conocimiento que se fue de Europa y llegó a Estados Unidos, y eso obviamente tiene un efecto sobre las sociedades. Y estos, como les digo, son los costos más visibles. Entonces, si ustedes ven la política actual colombiana está concentrada en eso. La ley de víctimas y de restitución de tierras se concentra
en disminuir y en mitigar esos costos económicos que son más directos. Pero hay unos costos indirectos que son los costos en los que yo me quiero concentrar más hoy, es cómo todos cambiamos comportamientos diarios y cotidianos, decisiones de inversión debido al conflicto armado. Y les voy a dar algunos ejemplos de esto. Bueno, y esos son unos costos importantes y son unos costos que la política pública y nosotros como sociedad ignoramos un poco más, los dejamos pasar. Pero lo que se ha encontrado en países que ya entran en un proceso de posconflicto es que esos cambios de comportamiento que tenemos, tanto las familias como las personas y como las firmas que producen, esos cambios de comportamiento persisten aún después de que se ha terminado el conflicto armado. O sea, son cambios en comportamiento que son supremamente inerciales y que la firma de un acuerdo de paz y que un proceso de posconflicto no necesariamente van a cambiar. ¿Qué significa eso? Que son costos que van a persistir con el tiempo y que esos efectos que tienen sobre desarrollo económico van a persistir. Entonces pensemos primero en los costos directos. Como les dije, los costos directos son los que son más fáciles de percibir. Entonces tenemos que hay destrucción de capital físico, hay destrucción, hay robo, hay deterioro. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido un robo de tierras enorme, que se ha hecho a los campesinos, y eso obviamente si las personas pierden su principal activo de producción, pues se va a caer la producción agrícola, tiene un impacto directo sobre la economía. Tenemos, como les dije, destrucción de infraestructura, tenemos muertes y tenemos personas que quedan heridas como resultado del conflicto armado, y es lo que los economistas llamamos capital humano. Entonces hay un deterioro no solamente del capital físico, sino del capital humano a través de las muertes de las personas, no solamente de los combatientes. Acuérdense que en Colombia las principales muertes por el conflicto armado no han sido los combatientes, han sido la población civil. Y de hecho en los conflictos armados lo que se ha encontrado es que alrededor de internos, no entre países, alrededor del 10% de las personas que mueren son combatientes, 90% de las personas que mueren son población civil. Es decir, no es la gente que está combatiendo. Entonces tenemos gente que muere, tenemos gente que está herida. En las regiones donde hay un conflicto intenso se destruyen escuelas y la gente no puede ir a estudiar. Entonces hay una reducción en la acumulación de capital humano, y también hay un deterioro en lo que los economistas llamamos, y que es mucho más difícil de coger y de entender, es el capital social, es decir, en la confianza que existe en una sociedad. Y la confianza es fundamental para las transacciones económicas. Si no hay confianza, pasa lo que nosotros tenemos en este país, en donde todo lo tenemos que tener con contratos, todo lo tenemos que notarizar, tenemos que poner la huella 20 veces, y eso hace que las transacciones económicas sean más costosas y sean más difíciles, y obviamente ponen un freno en la economía. Los otros costos que son importantes son los costos que les dije, son los costos indirectos. ¿Y por qué importan? Porque en Colombia hemos tenido alrededor de 6 millones de víctimas, esos son los cálculos actuales, es una barbaridad. Pero hay otra cantidad de gente, que somos todos, casi todos nosotros, que hemos sido afectados por el conflicto armado. Porque todos en algún momento dado hemos tenido que cambiar nuestros comportamientos para evitar ser víctimas del conflicto armado. Pero quiero que piensen más en todas esas personas que yo les dije que ellos mismos se hacen llamar los resistentes, que son las personas que en regiones de conflicto decidieron quedarse pese a la violencia que había. Y lo que ha encontrado la literatura es que los grupos armados son actores políticos, y de eso no debemos engañarnos con otra cosa distinta. Y entonces los grupos armados tratan de ejercer control territorial en las regiones y tratan de ejercer control político en las regiones. Cuando los grupos armados son exitosos ejerciendo ese control político, no tienen que recurrir a la violencia. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en Colombia y en muchos países donde ha habido conflicto armado, es que esas regiones donde los grupos armados son hegemónicos, la guerrilla es hegemónica o los paramilitares fueron hegemónicos, no hay violencia, no hay mucha violencia, hay una cierta violencia selectiva. Pero de todos los modos las personas están bajo el terror, bajo la incertidumbre y deben cambiar sus comportamientos económicos. Eso implica que los costos del conflicto no son solamente por esa destrucción, sino por todos esos cambios que está viviendo la población.
Y la mayoría de la población, como les digo, no es víctima directa del conflicto armado. Es parte de esta gente que está viviendo bajo la incertidumbre y bajo el miedo y está cambiando comportamientos económicos. ¿Cuáles son esas modificaciones de comportamiento para no ser tan abstracta? ¿Qué sucede en las regiones de conflicto armado? Y eso pasa mucho cuando ustedes hablan, cuando van a esas regiones y hablan con la gente que está viviendo bajo el terror de los grupos armados. El principal objetivo de una persona que vive en medio de la guerra no es aprovechar al máximo su potencial económico, no es aprovechar al máximo la tierra que tiene ni su capacidad como persona que puede producir y puede aportar a una sociedad. Su principal objetivo es sobrevivir en medio de la guerra. Su principal objetivo es que los grupos armados no lo vayan a atacar, no lo vayan a matar. Entonces, las prioridades cambian y cambian sustancialmente, ¿no? Entonces, el principal objetivo de estas personas es sobrevivir en medio de la guerra y las estrategias que hacen y los cambios de comportamiento que hacen es precisamente para lograr ese objetivo que es sobrevivir en medio de la guerra. Y les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, se ha encontrado que hay muchos niños que pese a que la escuela no se destruyó y que los profesores están ahí, no van al colegio para evitar en el camino de la casa al colegio ser atacados por los grupos armados. Por ejemplo, los productores rurales prefieren no invertir, no producir y volver monetizar todos sus activos, todo lo que usan para producir, volverlo plata para si es necesario salir corriendo en algún momento dado. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, con las personas que fueron víctimas de la guerra en la Segunda Guerra Mundial, algunos migrantes con los que yo he hablado y que se vinieron aquí a Colombia, están por lo general mantienen parte de su riqueza en joyas y en obras de arte. Y las joyas y las obras de arte realmente no son muy productivas, con eso no van a generar más ingresos, pero sí son muy fáciles de llevarse en el momento en que tengan que salir corriendo. Entonces están cambiando inversiones que son productivas por inversiones que no son productivas, pero que para ellos son esenciales porque van a proteger parte de los ahorros de su vida. Esto es una encuesta que nosotros hacemos en la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes y nosotros encuestamos a hogares que viven en regiones de conflicto y además los georreferenciamos. Entonces, aquí es una de las regiones en las que nosotros hicimos la encuesta y cuando hay un punto rojo, quiere decir que hay presencia de grupos armados. Cuando hay un punto negro, quiere decir que no hay presencia de grupos armados. Presencia continua. Pueden pasar un día por ahí o una semana por ahí, pero no tienen una presencia continua. Y rojo es cuando hay un ataque violento, hay homicidios, secuestros, desplazamiento y ese tipo de cosas, la estrella roja. Y la estrella amarilla es que están sin choques violentos. Quiero que miren entonces, qué es el punto que estoy tratando de hacer yo, la cantidad, cada puntico de estos es una vereda, ¿no? Y una comunidad y unos hogares. Entonces quiero que vean la cantidad de puntos que tenemos en rojo, es decir, con presencia de grupos armados y sin violencia. Entonces tenemos aquí, acá, fíjense que acá tenemos muchísimos puntos en donde los grupos armados están presentes, pero no hay violencia. Y el punto es que no solamente estas personas que están enfrentando violencia, este punto rojo con presencia y choques violentos están enfrentando costos, sino que también los que tienen los puntos rojos y las estrellas amarillas. Y eso ha implicado para el país unos costos económicos y unos costos sobre desarrollo económico importante. ¿Cómo se mitigan entonces los costos económicos del conflicto? Si ustedes tienen costos directos y se tumbó una torre de energía, la vuelven a construir, ¿listo? O se vuelve a construir el puente que los grupos armados tumbaron. Y lo que muestra la evidencia es que si no hay un umbral muy alto de destrucción, una vez se firme el conflicto, esa recuperación es suficientemente rápida para que la economía empiece a funcionar. De hecho, todo ese proceso de reconstrucción genera trabajos y genera inversión. Mientras que, como les dije, los costos indirectos son más inerciales y más difíciles de eliminar y lo que se ha encontrado, por ejemplo, en Mozambique se encontró que 3 años después de firmado la paz, esos cambios en comportamientos persistían. Veamos entonces cifras, que es lo que les quería mostrar.
Lo que han encontrado los estudios sobre los costos agregados del conflicto armado, aquí les estoy mostrando el escenario supremamente optimista. Yo creo que esta cifra está realmente sobreestimada. Pero lo que han encontrado los estudios sobre conflicto armado es que si Colombia entra en un proceso, se acaba el conflicto armado, el país podría crecer de un 0.3 puntos porcentuales adicionales más hasta este escenario supremamente optimista de 4.4 puntos porcentuales adicionales más. 0.3 es una cantidad, es muy difícil que la economía crezca 0.3 puntos porcentuales adicionales más, 4.4 pues obviamente es muchísimo más. Veamos qué pasa con el 4.4. Si eso fuera verdad, que como les digo yo creo que es demasiado optimista, el PIB departamental, que es la cantidad, el PIB es todo lo que produce una economía multiplicado por sus precios. ¿Listo? Entonces, el PIB departamental en este momento de Colombia se demora 18 años en duplicarse. Si realmente logramos lo que ellos dicen, de 4.4 puntos porcentuales adicionales, esto es un trabajo de Edgar Villa y de Jorge Restrepo, el país duplicaría el PIB departamental en 8.5 años, nos ahorraríamos una generación. Entonces, eso es una barbaridad. ¿Qué más hemos encontrado? Un estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes encontró que como resultado de todos estos costos que les estoy contando, el PIB agropecuario se reduce todos los años en un 3.1% anual. ¿Ustedes saben cuánto crece el PIB agropecuario en Colombia? ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto crece anualmente? En los últimos 10 años, 15 años promedio. Aventúrense a decir una cifra. Infortunadamente está más cerquita al 0,5, está alrededor de un 1% anual. ¿Listo? Entonces, la agricultura en Colombia podría ser supremamente dinámica y no lo es. Entonces, el conflicto ayudaría, el cese del conflicto ayudaría a dinamizar la economía. Bueno, entonces, quiero hablarles, eso es el agregado, o sea, eso es lo que pasaría en la economía como un todo, pero como les dije, a mí lo que me importa como investigadora económica es entender qué nos pasa a cada uno de nosotros y eso es lo que yo me la paso estudiando. Yo quiero saber a la población colombiana qué le ha pasado por enfrentar el conflicto armado. Entonces, primero me voy a concentrar en la población desplazada, que es toda esa gente que ha sido víctima del conflicto armado. Esas fotos que les estoy mostrando son fotos de trabajo de campo que hemos hecho en la Facultad de Economía. Entonces, ¿y por qué se las puse? Porque estoy tratando de mostrarles dos momentos de la población desplazada, tres momentos. Primero, la población desplazada en Colombia proviene más que todo de las áreas rurales del país y eran personas que contribuían a la sociedad, personas que producían alimentos que los llevaban a los mercados. Ay, muchas gracias, te agradezco. Que llevaban los alimentos al mercado, que es esta primera foto que les estoy mostrando. Después vienen los grupos armados y esto es una persona que se está desplazando. Si ustedes ven, se está llevando sus activos, como les dije, casi debajo del brazo, y esa persona deja de producir. Y no solamente deja de generar ingresos para sí mismo, sino para la sociedad y para el país. Y esta es una esta foto es terrible porque la tomé con un celular. Pero esto es una vereda en donde la población estaba retornando, ¿no? Entonces, después es el momento en donde la población decide retornar, está en una casa que si ustedes ven está destruida por la violencia, pero lo más triste era que por dentro, cuando uno entraba, estaba llena de grafitis que habían dejado los paramilitares. Y esos grafitis decían, si usted no se va en 24 horas, va a morir y los vamos a asesinar, y lleno de dibujos alusivos a la muerte. Entonces, esto es lo que enfrenta la población desplazada y lo que yo me he dedicado a estudiar es, bueno, ¿y eso qué ha significado para ellos y para el país? Veamos algunos números para que lo tengan en cuenta. ¿Qué nos dicen los datos oficiales colombianos? Los datos oficiales colombianos nos dicen que se ha desplazado 5.3 millones de personas. Eso es el 11% de la población colombiana. Es una barbaridad, o sea, lo que ha pasado aquí en el país y la emergencia humanitaria por esto, realmente a todos nos debería dar vergüenza que hayamos dejado que eso suceda. Gran porcentaje del desplazamiento se dio durante estos años, pero aún hoy,
Cuando el conflicto ha bajado de intensidad, seguimos teniendo desplazamiento forzoso. ¿Cuántos son 5.3 millones de personas desplazadas? Si yo las pusiera todas juntas en una ciudad, sería 2.1 veces la ciudad de Cali, 5.3 veces la ciudad de Cartagena, 1.4 veces Los Ángeles o 1.4 veces Roma. Es una barbaridad lo que ha sucedido, y eso sucedió en un lapso de tiempo de menor de 2 décadas. ¿Okay? Y lo triste es que uno aquí en la ciudad piensa que eso es un fenómeno por allá en algunos municipios y unos pueblos aislados, y no es así. En 1999, aquí les estoy poniendo todos los municipios del país. En amarillo es cuando hay de 0 a 1000 personas desplazadas, y a medida que se va yendo hacia el rojo es cuando hay más personas desplazadas. Entonces en 1999, fíjense que había algunos municipios acá por Santander y aquí por la costa. Y va pasando el tiempo y mire cómo se va poblando el mapa. Esos son los municipios que van teniendo desplazamiento. En 2009, casi todos los municipios del país habían generado desplazamiento, y también casi todos habían recibido población desplazada, es decir, todo el país estuvo afectado por el conflicto armado. ¿Por qué se fueron? Que es otra razón que es supremamente importante. Las personas desplazadas se fueron porque fueron víctimas de la violencia, y una gran mayoría fueron víctimas directas de la violencia armada y fueron atacados directamente, deliberadamente, por los grupos armados como una estrategia de guerra. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. 1 de cada 2 personas se fue por amenazas directas, como la casa que yo les mostré. Eso es una amenaza directa, que fueron a la casa o les mandaban papeles por debajo de la puerta para que salieran. 3 de cada 5 se fueron porque asesinaron a un miembro de su familia. 3 de cada 5 se fueron porque hubo una confrontación armada, y 2 de cada 5 porque en su pueblo hubo una masacre. O sea que el proceso de victimización de la población desplazada fue intenso, y obviamente tiene unas consecuencias más allá de las consecuencias económicas de las cuales les estoy hablando. El siguiente tema que quiero resaltar es lo que tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo de los costos directos. ¿Por qué hubo tanto desplazamiento en Colombia? Porque hubo un conflicto armado, tenemos un conflicto armado muy fuerte, y los grupos armados querían despoblar el territorio para controlarlo y quedarse solamente con la población que no les iba a ofrecer una resistencia muy fuerte. Pero además también los grupos armados están robando activos. ¿Listos? Le estaban quitando la tierra a la población. Y todo esto se facilitó porque en Colombia los títulos de propiedad, sobre todo en las zonas rurales del país, son muy débiles. Más de la mitad de la población desplazada tenía acceso a tierras, un 55% tenía tierra de alguna manera, ¿listo? O la arrendaba, o era propietario formal, o era propietario informal o colono. Este porcentaje para el promedio de la población colombiana es 41%. ¿Eso qué quiere decir? Que los grupos armados sí se fueron y atacaron deliberadamente a los propietarios de tierra para sacarlos y quedarse con las tierras. Una tercera parte solamente tenía un título legal que lo acreditaba como dueño de la tierra. O sea, tenía un contrato que decía: esta tierra es de esta persona. ¿Eso qué significa? Que si un grupo armado se roba una tierra que no tiene un título de propiedad, es muy difícil para la persona a la que le robaron la tierra recuperarla. Y para el señor del grupo armado es muy fácil quedarse con la tierra. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en Colombia. Algunas personas en algún momento dado decían que eran personas pobres, la población desplazada eran personas de bajos ingresos que se venían a buscar a la sociedad nuevas oportunidades. Eso no es verdad. La población desplazada, cuando uno lo compara con el promedio de la población colombiana, de la población rural, tenía ingresos por encima de una persona promedio rural. De hecho, el tamaño de la tierra que tenían era más grande que el promedio de la tierra rural, de los pobladores que viven en las tierras rurales. El tamaño promedio en Colombia es de 9 hectáreas y una persona desplazada tenía en promedio 13.3 hectáreas. Entonces, eran personas que estaban por encima de un poblador promedio. Y eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Qué tan efectivos fueron los grupos armados? Y estas cifras son realmente aterradoras. Los grupos armados fueron más efectivos que el Estado colombiano para entregar tierras. O sea, el Estado colombiano hizo una reforma agraria y la cantidad de tierras que fueron usurpadas por los grupos armados, y eso que yo, por ser economista, entonces soy más conservadora. Hay otras estimaciones que son menos conservadoras que la mía, que muestran que el robo de tierras fue mucho más alto. Pero vayámonos por el número conservador. Esto fue lo que se otorgó en reforma agraria entre 1993 y 2002, y los grupos armados lograron usurpar tierras, se robaron tierras de manera ilegal, 3.4 veces más grande que lo que el Estado fue capaz de asignar en tierras de reforma agraria. Es decir, los grupos armados en efecto hicieron una contrarreforma agraria, como los medios de comunicación suelen decir, o sea, no es un cliché. Y lo otro que es supremamente importante es que en Colombia, en este momento, se usan 5 millones de hectáreas para la producción agropecuaria, y los grupos armados se robaron mínimo 2 millones de hectáreas, es decir, casi la mitad de lo que se estaba produciendo en términos agrícolas. Entonces, las magnitudes de lo que sucedió y sigue sucediendo en Colombia son supremamente importantes, y obviamente eso le tiene que pegar a la economía. No sé si mostrarles esta gráfica porque es un poco críptica, pero a mí me parece muy importante. Nosotros hicimos encuestas a población desplazada en la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes, y les preguntamos qué activos tenían antes de irse y qué activos tenían en el momento en que les hicimos la encuesta. Y multiplicamos el valor de esos activos por el precio de esos activos. Entonces, si tenían una tierra, la multiplicábamos el número de hectáreas, 13.3 hectáreas, por 8.6 millones, y entonces ese es el valor de los activos que tenían antes de irse. Y lo que estamos haciendo acá es comparar los activos que tienen hoy menos los activos que tenían antes. Si el valor es negativo, quiere decir que las personas no han logrado recuperar lo que perdieron. Si el valor es positivo, quiere decir que lograron recuperar parte de lo que tenían o un poco más allá de lo que tenían. Entonces, primero que quiero mostrarles en esta gráfica, vean estos tres grupos, y lo que ustedes ven es que esto es el 75% de la población. El 75% de la población no logró recuperar los activos que perdió. ¿Listo? Ya sea porque el Estado fue incapaz de devolvérselos, que es lo que sucedió con las tierras, y porque cuando llegaron no fueron capaces de generar ingresos para comprarse nuevos activos porque estaban en una situación muy precaria. Después nosotros decimos, bueno, ¿será que con el paso del tiempo la gente es capaz de recuperar sus activos? ¿Será que es que estas tres puntos son personas que acaban de llegar? Y lo que hicimos fue comparar estas cifras a medida que el tiempo pasa. Y lo que ustedes ven una persona, algo bueno, digamos, de todo lo malo que sucedió, es que empezaran con pérdidas y después tuvieran una gráfica ascendente. ¿Listo? Y lo que ustedes ven es que estamos lejos de tener una gráfica ascendente. El tiempo pasó, y seguían con la misma cantidad de activos. Es decir, ellos llegan, sufren un choque económico muy fuerte y se quedan con esos niveles de ingresos tan bajitos. ¿Por qué no se pueden recuperar los activos? Porque perdieron mucho, perdieron todo lo que habían acumulado a lo largo de sus vidas, casi todo, pero también porque llegaron a unos ambientes urbanos muy hostiles en donde fue muy difícil conseguir trabajo. Estas son personas que eran rurales, que tenían una experiencia laboral importante en temas agrícolas y tenían un conocimiento agrícola, y ese conocimiento agrícola no era reconocido en las ciudades. ¿Listo? Entonces ellos eran unos muy buenos agricultores, casi todos, y llegan a la ciudad, y en la ciudad esas habilidades agrícolas no se las reconocían los mercados laborales, entonces no los contrataban. Aquí no se ve bien la población en pobreza extrema, pero aquí lo que estamos comparando es en la tasa de desempleo en 2005, que fue cuando hicimos la encuesta,
entre la población desplazada, la población pobre y la población en pobreza extrema. Y esta de pobreza extrema es igualita a la de la población desplazada. Es decir, en ese momento la población pobre tenía una tasa de desempleo del 10% y la población desplazada es del 16%. Ustedes me pueden decir, no, pues eso es cuando llegaron, después consiguieron trabajo. Esta es una gráfica en donde miramos eso. Entonces miramos cómo es la tasa de desempleo cuando llevan 3 meses de desplazados, entre 3 meses y 1 año y más de 1 año. Y no, cuando ellos acaban de llegar, 1 de cada 2 personas desplazadas está desempleada. Y después de 1 año es que logran llegar a esa tasa de desempleo que les estaba mostrando, más o menos. ¿Listo? Entonces tienen muchos problemas para conseguir trabajo y generar ingresos. ¿Cuál es el resultado de eso? Que para ellos es muy difícil recuperar su capacidad de generar ingresos. ¿Listo? Estos eran los ingresos por adulto equivalente, es decir, cogemos los ingresos que genera la familia y convertimos a las personas en adultos equivalentes y lo dividimos. Y entonces estos eran los ingresos que generaba ese hogar desplazado antes de salir. Y estos son los ingresos que generan una vez llegan a la ciudad desplazados. Fíjense que después de 1 año no alcanzan ni siquiera a llegar a la mitad de los ingresos que generaban en sus predios. ¿Listo? Entonces, de nuevo, el impacto económico es fuerte y es importante. ¿Cuáles son los resultados? De cada 100 desplazados, en ese momento, 2005, las cosas han mejorado, 75% estaban por debajo de pobreza extrema. ¿Qué significa ser pobre extremo? Que los recursos que tienen no son suficientes para generarle la alimentación mínima requerida. O sea, son personas que no están comiendo bien, que eso es lo mínimo que uno esperaría, ¿no? Y de 100 desplazados, 95 están por debajo de la línea de pobreza. Acuérdense cuántos desplazados tenemos, 5.300.000. Y esto es lo que más me preocupa a mí. Y que se los quiero mostrar a ustedes que son personas jóvenes. Lo que hacen los hogares desplazados es que ellos llegan, hay una cosa supremamente importante en términos de educación y es que en las áreas rurales hay menos oferta educativa que en las áreas urbanas, entonces los chiquitos, los menores de 10 años, estudian más que antes de ser desplazados, llegan a los 12 años y los papás necesitan manos para trabajar y gente que genere ingresos. Y salen del colegio. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estoy viendo los días de interrupción escolar, ¿no? Y esto de nuevo es el tiempo que llevan desplazados. ¿Listo? De nuevo, ¿qué quisiera yo ver? Llegan recién desplazados, digamos que mientras consiguen colegio y logran asentarse y tal, duran unos días, unos meses sin educación, pero después logran entrar al sistema educativo. Lo que vemos, entonces, esa gráfica sería con una pendiente negativa. Lo que vemos es todo lo contrario. Pasa el tiempo y pasan más días sin ir al colegio. O sea, no vuelven, se salen del sistema educativo y muchos no vuelven al sistema educativo. Y esta es la probabilidad de que estén trabajando. Y a medida que aumenta los días que están desplazados, hay más trabajo infantil. Entonces, no solamente los hogares están teniendo, la familia desplazada están teniendo una caída en ingreso presente hoy, sino que en el futuro sus hijos van a tener un ingreso menor porque no se pudieron educar como se debieron haber educado, además perdieron sus activos productivos. ¿Listo? Quiero pasar a esto. Los siguientes son los resistentes, que son todas esas personas que les digo que ¿por qué se llaman así? Porque no sé muy bien cuándo fue que adoptaron ese nombre. Pero yo estuve una vez en San Carlos, que son estas fotos que les estoy mostrando acá, y San Carlos es un municipio en Antioquia. San Carlos tenía 25.000 personas. Se desplazaron 20.000, se quedaron 5.000. Y los que se quedaron se hicieron llamar los resistentes. Y ellos dicen, por nosotros, este municipio todavía existe y todavía puede producir. Volvió la población desplazada. Un porcentaje importante. Hoy la alcaldesa de San Carlos es una mujer desplazada. Y estos son, por ejemplo, esto es un monumento que hicieron en la Plaza de San Carlos, en donde cada forma alude a un acto de violencia,
y si ustedes se acercan ahí van a ver el nombre de la persona que fue asesinada o que fue secuestrada o que fue atacada. Entonces, ¿qué pasa con los resistentes en Colombia? Casi todos son rurales y ellos modifican sus decisiones de producción, que es lo que yo les había dicho antes. ¿Qué sucede? Ellos, y esto de nuevo, estos son, todo lo que les estoy contando no me lo estoy inventando, sino esos son estudios que se han hecho en regiones de conflicto, tanto en Colombia como en otros países. Ellos cambian su portafolio de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos favorecen productos que se pueden monetizar más fácil, el ganado. Yo puedo, si tengo que salir corriendo, vendo mis vacas y me llevo por lo menos alguna plata dentro del bolsillo. También favorecen productos que son menos visibles para los grupos armados, porque si los grupos armados ven que yo soy muy rica, entonces de pronto vienen y me atacan y tratan de extorsionarme y quitarme parte de los ingresos que estoy generando. Y con retornos de corto plazo, porque yo invierto hoy y recibo los retornos de la inversión muy rápidamente, y entonces así yo puedo recuperar lo que invertí en caso nuevamente de tener que salir corriendo. Se dedican, y esto lo han encontrado en muchos países en África, lo que hacen los productores rurales pequeños, es decir, yo primero tengo que proteger la alimentación de mis hijos y después veo a ver si produzco más para meterme en los mercados. Entonces se dedican completamente a cultivos de subsistencia para proteger por lo menos la alimentación y se retraen de los mercados. Y se dedican a bienes menos sensibles al conflicto. También hacen ajustes en inversión, como les dije, prefieren meter la plata literalmente debajo del colchón y no invertir para producir más ingresos. Invierten en activos movibles, por eso les puse esa foto de esa persona que está con el burro y que lleva su cama, porque es una foto muy diciente de lo que sucedió. Y reducen inversión. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué? Si de todos modos están generando. Sí, están generando ingresos, realmente están generando ingresos, pero es menor producción de la que podrían tener, los retornos son más bajitos y tienen más costos. Lo que sucede es que ellos producen y generan unos ingresos, pero son unos ingresos muy cercanos a los ingresos de subsistencia y no están explotando su capacidad al 100%. ¿Listo? Están sobreviviendo en medio del conflicto. Les voy a mostrar unos resultados para, de nuevo, una encuesta que hicimos en la facultad. Acá están, esto que les estoy mostrando son los puntos rojos con las estrellas amarillas. ¿Listo? Esto es cuando los grupos armados llevan de 1 a 3 años en la vereda, de 4 a 6 años en la vereda y de 7 a 9 años. Miren lo que pasa con el proceso productivo de esos pequeños productores rurales. Pasan de cultivos permanentes y transitorios, se vuelcan sobre la ganadería y miren lo que pasa con la tierra improductiva. A medida que pasa el tiempo, le destinan un porcentaje más alto a tierra improductiva. De tal manera que cuando están en 7 a 9 años, es alrededor del 40% de la tierra no está explotada. Y estos son efectos causales, ¿no? Estos no son correlaciones. Esto es, la presencia de los grupos armados causa esto que les estoy mostrando. ¿Cuáles son otros costos? Que son los otros que les quería mostrar y con esto ya vamos a terminar. Estamos a punto de terminar. En la facultad también han hecho estudios sobre otras variables sociales y otras variables económicas. Uno es sobre salud. Entonces, una profesora quería mirar ¿qué le pasa a los niños que nacen en regiones donde hay conflicto? ¿Listo? ¿Cuál es el racional detrás de todo lo que está haciendo esta profesora que se llama Adriana Canacho? Ella dice, bueno, vivir en medio del conflicto, como les dije, causa miedo, causa terror y causa estrés, y ese estrés suelta unas hormonas cuando las mamás están embarazadas y esas hormonas afectan la salud de los recién nacidos. Y son unos chiquitos que nacen con un menor peso al nacer. ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Qué hemos encontrado los economistas y los médicos? Los médicos encuestan que hay mayor riesgo de problemas en el parto y hay mayor mortalidad infantil. Y lo que hemos encontrado los economistas, que es muy importante, es que esos chiquitos que nacen con menor peso al nacer por todos estos procesos traumáticos son niños que tienen menos habilidades cognitivas, tienen problemas de aprendizaje, eso no lo hemos encontrado en los economistas, esos son otros científicos, nosotros somos científicos sociales,
pero lo que hemos encontrado los economistas es que esos niños tienen un menor ingreso futuro, es decir, un menor salario, ¿no? Entonces, nacer con menor peso al nacer como resultado del conflicto armado en el muy largo plazo va a generar que estos niños estén en una desventaja y tengan unos menores salarios. Y eso obviamente tiene impactos sobre desigualdad importantes. Lo que hace Adriana es ver cómo la explosión de una mina antipersonal afecta, qué impacto tiene sobre el peso al nacer, cuando el niño está en el útero, es decir, cuando aún no ha nacido. Ella encuentra que se reduce el peso al nacer en 7.5 gramos. Entonces, muchos van a decir, bueno, ¿eso qué quiere decir? No significa nada, de pronto no es mucho. Sí, sí es mucho. La eliminación de las minas antipersonales va a reducir la mortalidad neonatal, o sea, si cogemos todas las minas personales, lo que acaba de empezar en Orejón, Antioquia, listo, acuérdense que están empezando a sacar las minas antipersonales. Entonces, la eliminación de las minas antipersonales en Colombia, ¿qué significaría? La reducción de la mortalidad neonatal en 0.38 y la mortalidad infantil en 0.67. Es decir, salvaríamos 360 vidas de niños. ¿Qué tanto es eso? Veamos cómo ha avanzado Colombia en la reducción de la mortalidad infantil, para que vean que es importante. En el 2011 teníamos 17.78 muertes de niños por cada 1000 nacimientos. Es decir, 17.78 niños se morían cuando nacían o nacían pues, casi muertos. La tasa promedio de reducción de la mortalidad infantil en Colombia desde 1970 ha sido el 5%. Es decir, que reducir las minas antipersonales es una quinta parte de lo que hemos logrado desde 1970. Es una barbaridad, tiene un impacto muy alto. Siguiente que les quiero mostrar, los costos sobre educación. Los efectos sobre la educación han sido importantísimos. Y aquí aplica costos directos, costos indirectos. Obviamente ustedes piensan en educación, los profesores no quieren ir a regiones de conflicto, se han destruido muchísimas escuelas, pero también los niños prefieren no estudiar, también además son reclutados forzosamente y todo tipo de cosas. Esto es lo que ha sucedido en Colombia como resultado del conflicto armado. Esto es lo que ha aumentado los años de escolaridad promedio en Colombia desde 1980 hasta hoy. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes ven es que en 1980 los promedios de años de educación estaban por debajo de 4.5 años de educación, es decir, un colombiano promedio en ese momento tenía 4.5 años de educación, y para 2000 ahora estamos en 7 años de educación. ¿Cuánto ha sido el impacto del conflicto? Un estudio que hizo Catherine Rodríguez con Fabio Sánchez encuentran que el conflicto ha reducido medio año los años de educación. Para los niños de 12 años esa reducción ha sido 0.41 y para los jóvenes de 17 ha sido 0.78. Y en Colombia en 30 años hemos logrado reducir 2.6, no es reducir, perdón, aumentar 2.6 años la educación en 30 años. Y el conflicto lo ha reducido en 0.5 años de educación, o sea, ha tenido un efecto muy importante. Una quinta parte de lo que ha logrado el gobierno subir la educación en 30 años. Y lo que ha sucedido, bueno, esto lo paso. Con esto quiero terminar. Y es, bueno, si tenemos todos esos costos y si es tan evidente los efectos del conflicto armado, ¿por qué no hemos llegado a la paz? Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué tan dispuestos estamos como colombianos a hacer un proceso de paz, y no solamente hacer un proceso de paz, sino hacer los sacrificios que implica un proceso de paz. Todos, cuando se firme la paz, vamos a tener que hacer sacrificios cotidianos frente a la paz. Entonces, Angélica Redberg del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes hizo una encuesta y le preguntó a la gente qué tan dispuesta estaba a hacer una serie de sacrificios. Lo primero que les pregunta es sobre victimización. Si las personas creen que las víctimas del conflicto son en efecto víctimas del conflicto o si les pasó eso porque estaban vinculadas a grupos armados. Entonces, un 80% de la población
que fue víctima del conflicto piensa que son en efecto víctimas del conflicto, pero lo preocupante para las personas que no fueron afectadas por el conflicto es que 20% creen que son víctimas, por decirlo de alguna manera, porque se lo merecían, porque pertenecían a los grupos armados. Y cuando les preguntan, ¿usted cree que la mayoría de personas que se beneficiaría con la ley de víctimas son realmente víctimas o son personas que se hacen pasar por víctimas para recibir beneficios? Fíjense que un porcentaje muy alto de la población cree que se están haciendo pasar por víctimas para recibir esas ayudas. Entonces, esto no son buenas noticias si estamos pensando en un proceso de paz. Lo otro es lo que les estaba diciendo, ¿cuándo estamos dispuestos nosotros a contribuir para lograr ese proceso de reconciliación que necesitamos? Entonces les preguntan, ¿usted aceptaría que su hijo sea novio de alguien que estuvo en los grupos armados? ¿Estaría dispuesto a que participara en política? ¿Aceptaría ser vecino de un excombatiente? ¿Si le daría trabajo? Y si dejaría que sus hijos asistan a establecimientos educativos con hijos de excombatientes. Las personas que están en rojo, esos son frente a víctimas del conflicto, verde es frente a guerrilleros y frente a grupos paramilitares. Y fíjense que alrededor, si vemos estos de acá, alrededor del 50% de la población sí está dispuesto a hacer unos sacrificios para que lleguemos a un proceso de reconciliación. Angélica coge y agrupa todo eso porque mostrarles todo eso se nos vuelve un poco tedioso, pero las buenas noticias es que alrededor de 80% de las personas que contestaron están dispuestos y son favorables a que se haga un proceso de paz en donde vamos a tener que hacer sacrificios. Y un 20.9%, que es casi lo mismo que las personas que dicen que las víctimas son víctimas porque eran parte de los grupos armados, no tienen actitudes favorables a un proceso de reconciliación. ¿Con qué quiero terminar? Con este mensaje. Nosotros lo que les acabo de mostrar es que el conflicto tiene efectos sobre la economía del país y tiene unos efectos importantes, no solamente sobre la producción, sino sobre las condiciones sociales de las personas en el país. Una parte importante de estos impactos desaparecen en el momento en que nosotros logramos que desaparezca la violencia, ¿listo? Pero otros no. Los cambios en comportamiento no necesariamente van a desaparecer. Son cambios que pueden ser muy inerciales y van a persistir. Pero con lo que quiero terminar es que si nosotros como sociedad no tomamos la decisión de reconciliarnos, todo esto que les estoy mostrando yo y los beneficios económicos que vamos a percibir no van a ser suficientes para que logremos un proceso de reconciliación en Colombia. Tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios, tenemos que estar dispuestos a invertir en esa cotidianidad en donde nosotros vamos a querer seguir con un proceso de reconciliación del país, y con eso termino. Muchas gracias. Me llama la atención que en el estudio no se haya hecho referencia al tema del mundo simbólico, o si queremos referente cultural, que es clave para el intercambio social entre individuos o entre grupos humanos. Me gustaría saber si en el trabajo de investigación que han realizado han contemplado esa posibilidad, porque por ejemplo frente al tema de la educación sabemos que alguien que haya pasado por un proceso de desplazamiento no solamente ha tenido que abandonar objetos materiales, sino toda una estructura cultural que hace posible que se reconozca como alguien dentro de un modo de organización social. Gracias por la pregunta. Sin duda el tema del desarraigo es un tema que tiene un impacto social y psicológico muy grande. Los economistas no tenemos las herramientas para hacer ese estudio. Yo sinceramente creo que debería ser un antropólogo, o sobre todo los antropólogos, pero también de pronto sociólogos que se metan a estudiar un tema que es sin duda alguna fundamental. Pero yo creo que la economía no tiene las herramientas para hacer un estudio serio sobre eso. No conozco estudios que lo hayan hecho, pero muy seguramente deben existir. Buenas tardes, gracias por la intervención. Quiero hacer la pregunta y quiero hacerla con mucho tacto para no herir susceptibilidades políticas.
y pues lo hago dentro del marco del respeto, lógicamente. Habían unas cifras muy discientes desde 1999 a 2008, creo, donde se dio un fenómeno social muy fuerte del desplazamiento. Entiendo que en ese periodo más o menos hubo entre 3 millones y 3.200.000 de personas desplazadas. Coincide con los dos periodos presidenciales del hoy senador Álvaro Uribe Vélez. No quiero tirarlo a la parte política ni dogmática el discurso, pero sí quiero hacerlo desde el punto de vista de las cifras. Ese gobierno defiende que en esos años se creció en confianza inversionista, por tanto llegaron una que otras multinacionales. El crecimiento económico bajo ese concepto de inversiones extranjeras pudo medianamente equiparar las desgracias que ya nos mostraste sobre los 3 millones o 5 millones de desplazados que han habido en la historia del conflicto colombiano. Bueno, hay que tener cuidado con las cifras. ¿Por qué? Porque yo les estoy mostrando los datos desde 1997, porque antes no había cifras, ¿no? Entonces, en 1997 salió la ley 387 de 1997 para población desplazada, en donde se creó en su momento, se llamaba el Sistema Único de Registro, y ahí fue cuando empezaron a registrar el desplazamiento en Colombia. Por eso, a mí no me gusta mucho hablar de este periodo y de este incremento tan fuerte que ustedes tienen acá, porque puede ser un artificio de lo que les estoy diciendo, un sistema de registro que se acababa de crear. Sí hubo un proceso, acá estuvo concentrado casi el 50% del desplazamiento que se ha dado en el país, pero, y les aclaro que yo no tengo ningún apoyo, mejor dicho, que no apoyo políticamente a ningún gobierno. Aquí se ve una subida y se ve una bajada también. O sea, durante el gobierno del presidente Uribe también cayó el desplazamiento forzoso. Entonces se dieron las dos cosas. ¿Por qué hubo un desplazamiento forzoso tan álgido en este momento? Precisamente porque había una lucha por control territorial de los grupos armados, en donde estaban presentes tanto la guerrilla como los paramilitares, y esa pelea entre guerrilla y paramilitares y ese fuego cruzado fue el que intensificó los ataques contra la población civil. Tanto la guerrilla como los paramilitares han desplazado, han matado, han robado tierras. Realmente ambos tipos de grupos armados lo hicieron. De hecho, pues yo no les muestro los resultados aquí, pero cuando nosotros miramos para la población desplazada por tipo de grupo que está desplazando, ¿cuál tuvo un impacto más fuerte sobre las condiciones económicas? La guerrilla tuvo un efecto más fuerte en nuestras encuestas, ¿no? Entonces, yo creo que más que algo pues, político o algo así, lo que hubo fue un recrudecimiento del conflicto muy complicado, en donde estaban presentes grupos armados y la población civil quedó en medio de dos fuegos. Pero el desplazamiento se está dando desde 1985, en la época de la violencia con mayúsculas también se dio muchísimo desplazamiento. Cuando ustedes leen libros históricos sobre qué pasó con la población civil en esa época, es muy similar. Lo triste es que la historia nuestra ha venido dando vueltas y también se dio mucho desplazamiento. Entonces, para resumir, tengan cuidado analizando estos datos de aquí, del 99 al 2000, estábamos empezando con un sistema de registro. Yo prefiero empezar desde acá, en donde sí se ve una pendiente de crecimiento, y después empieza a haber un control territorial por parte del Estado, que es lo que deberíamos tener, y poco a poco y paulatinamente empieza a reducirse el desplazamiento. Yo creo que es mejor interpretar esa gráfica así. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante todos los datos que nos das. Mi pregunta es, las políticas de atención a desplazados de los últimos años en Colombia, ¿tú qué tan importante crees que han sido en mejorar la calidad de vida y el sector productivo pues, de este tipo de población? Y en un proceso de posconflicto, ¿qué consideras que son esos aspectos fundamentales para esas políticas de atención a desplazados económicas? Bueno, la política de población desplazada en Colombia es muy interesante dentro del dolor, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven países que han tenido conflicto armado y que han tenido desplazamiento forzoso, Colombia es muy particular porque tenemos un conflicto de 50 años y el país no se ha desbaratado. Entonces tenemos instituciones débiles, pero no tan débiles porque hemos podido atender a la población víctima del conflicto armado.
En el 53, en la época de la violencia, nosotros ya teníamos una oficina en la presidencia para atender a población desplazada, a retornarse, que es bien particular. Esa política para población desplazada en Colombia empezó en el 97 y ha sido bastante progresista. Ha tenido un impacto, yo creería, y sí ha ayudado a la población desplazada, pero es que los efectos son tan grandes y las magnitudes son tan grandes que yo no sé si vaya a tener el alcance para lo que realmente nosotros quisiéramos. ¿Listo? ¿Qué quisiéramos nosotros? Que la población desplazada por lo menos volviera a tener los niveles de bienestar que tenía antes de salir. Pero realmente la gran debilidad que ha tenido la política para población desplazada, tanto la ley 387 como la ley de víctimas actual, es que se ha concentrado más en una política asistencialista, de ayudarles a pasar el día a día y no una política para ayudarlos a recuperar toda esa capacidad de producción que ellos tenían y para seguir siendo personas que apoyan a la sociedad, generan ingresos, son dinámicos. Entonces la gran debilidad ha sido esa. ¿Y por qué ha sido la debilidad? Porque es más fácil dar esos subsidios que recuperar la capacidad productiva de la población desplazada y de las víctimas del conflicto armado, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo se debe hacer. Entonces, sí ha sido efectiva, sí se ha ayudado, pero todavía falta un camino muy largo por recorrer. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas frente a al tema que nos presentaste. El primero es si en el estudio se consideraron como los rangos de edad de los desplazados, por así decirlo, de las personas que han sido víctimas del conflicto, porque siempre se habla, bueno, de la infancia, de los jóvenes, pero de aquellos que sufren esa condición en una etapa llegada a la tercera edad, donde también llegan sin ningún apoyo, por así decirlo, en nivel no solo educativo, sino también pues en otros recursos, donde es mucho más difícil recuperar o, como tú decías ahí, recuperar o producir nuevamente los activos o su capacidad de ingresos. Esa es la primera. Y la segunda, cuando tú hablabas de la improductividad de la tierra, lo hacen, o sea, bueno, el estudio lo considera porque no le produce la tierra o porque la tierra realmente es improductiva para que ellos puedan recuperarla y producir en ella. Gracias. Bueno, dos muy buenas preguntas. La primera, esto es una recopilación de una cantidad de estudios. Nosotros no hemos mirado los efectos directos sobre la población mayor, así como hemos visto los que les mostré. ¿Qué hicimos en un estudio que no les mostré? Tratamos de ver quiénes son las personas que quieren retornar. Y en un estudio cualitativo también miramos esas cosas. Y las personas que más quieren retornar, de las que más dicen querer retornar, está la población mayor. Porque precisamente las condiciones de la población mayor son muy, muy precarias. Son personas que además no necesariamente van a volver y van a poder producir y que en las ciudades muchos menos lo van a poder hacer. Yo creo que como sociedad nos tenemos que preguntar si son personas que nosotros deberíamos estar otorgándoles una pensión para que realmente puedan seguir subsistiendo. Entonces, esas personas son las que más quieren retornar. Les cuesta mucho trabajo ajustarse a la ciudad porque no pueden producir y porque además ya su vida y su imaginario está con las tierras y con todo lo que construyeron anteriormente. No hemos hecho un estudio para mirar su fragilidad en otras cosas, sería muy interesante. Esos datos nosotros los tenemos disponibles en la Universidad de los Andes en una cosa que se llama el Centro de Datos. Yo creo que los puedes pedir para mirarlo y sería maravilloso que lo hicieran. Tierras improductivas. Nosotros dividimos el uso de la tierra entre tierra improductiva y conservación. Creí que la pregunta me la ibas a dar por si eran que más bien estaban haciendo actividades de conservación ambiental. Entonces, primero, eso se descarta, no porque eso también lo preguntamos. Segundo, nosotros en esas estimaciones que estamos haciendo, estamos controlando, es decir, estamos teniendo en cuenta la fertilidad de la tierra y si tienen acceso a irrigación y si tienen acceso a fuentes de agua y todo ese tipo de cosas que son importantes. Entonces, eso sí está tenido en cuenta. No se los preguntamos directamente, pero sí estamos controlando por esas variables. Hola. Buenas tardes. ¿Dónde está la persona? Por acá. Allá. Yo me paro. Buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer como una pregunta referente a los datos en alguna quizá poca literatura consultada.
La mayoría de las víctimas del conflicto armado generalmente son hombres, por tanto, las víctimas sobrevivientes del conflicto son mujeres. Cuando estas mujeres desplazadas llegan a estas zonas urbanas, no sé si de pronto las labores domésticas les permitan a ellas como articularse más rápidamente como a la economía de la vida urbana. Y también me parece muy, muy interesante observar como esa transformación en la identidad de la mujer rural. Ese cambio en el rol de una mujer rural desplazada que ha salido como del ámbito doméstico a unos escenarios como públicos y políticos donde se ven pues protestando, exigiendo digamos la reivindicación de sus derechos. Esas transformaciones evidentemente tienen un componente económico muy importante y no sé de pronto los datos que tienes allí de la inserción, por un lado pues primero la inserción económica urbana de estas mujeres y por otro lado pues también valdría la pena reflexionar acerca de esas transformaciones identitarias en el rol femenino. Es como eso. Muchas gracias. En efecto, es un punto muy importante y hay estudios muy interesantes sobre eso. A mí los que más me gustan son unos estudios que ha hecho Doni Mertens, que es una socióloga y una antropóloga, que ella precisamente explora eso. ¿Qué sucede? Las mujeres desplazadas y como les dije, los hombres desplazados, sus habilidades laborales están volcadas hacia el tema agrícola y agropecuario sobre todo, mientras las mujeres rurales tienen unas capacidades de experiencia doméstica. Y cuando llegan a las ciudades, lo que ha sucedido, yo no les traje los datos porque si no, pues la presentación hubiera sido demasiado larga, pero lo que nosotros miramos es precisamente lo que tú estás preguntando, y es, dado que las mujeres se insertan más rápidamente en los mercados laborales por su experiencia que los hombres, ¿qué sucede? Entonces, Doni en los estudios sociológicos y que ella ha hecho, ella mostraba que sí, las mujeres se insertaban más rápido en los mercados laborales, pero eso generaba unas fricciones dentro de la familia porque son hogares que vienen de estructuras supremamente patriarcales y aumentaba la violencia doméstica en los estudios que ella había hecho. Entonces nosotros cogemos estadísticas y decimos, veamos a ver si lo que Doni encuentra cualitativamente lo podemos encontrar con datos estadísticos y cuantitativos. Y lo que encontramos sí es eso, las mujeres trabajan más, ganan más, aportan más al hogar, pero no deciden más, no tienen más poder de negociación dentro del hogar y la violencia doméstica aumenta de manera significativa. Hay unos estudios para el Perú, yo no he visto aquí para Colombia, pero estoy segura que si lo hacen lo van a encontrar, que muestran cómo las mujeres se van a las áreas urbanas, las desplazadas, y vuelven a las áreas rurales empoderadas y en muchos casos asumiendo posiciones de liderazgo. Eso también ha sucedido aquí en Colombia y sería muy importante mirarlo. Yo no conozco estudios que lo hayan mirado, pero sí están esos dos que están relacionados con lo que estabas preguntando. Buenas tardes. En relación con los desmovilizados y la política de reintegración del gobierno, ¿qué cifras se manejan sobre el costo del conflicto en ese aspecto? ¿Qué valores pues, o rédito se puede obtener de la desmovilización pues, y de la desarticulación de la estructura criminal como tal de las FARC? Gracias. Ahí sí me corchaste. Eso sí no lo he mirado. No tengo en la cabeza cuántos han sido los desmovilizados por razones individuales ni cuáles han sido los resultados de eso. Siento mucho, pero no te puedo contestar esa pregunta. Yo tengo una pregunta frente a lo que decía ahorita de un poco como lo asistencialista que ha sido la ley 1448, y es que digamos, yo hace 2 semanas estaba en un evento de la Unidad de Tierras y insistían mucho en como que una de las cosas buenas de la política actual de restitución era que ya no se hablaba tanto de un campesino sino de un productor, inclusive jugaban como con esa cosa discursiva en las cosas de presentación. Y paralelo a eso, pues también en el Congreso siempre y en la Cámara siempre se intentan aprobar
en el actual gobierno como los proyectos asociativos, ¿no? Entonces yo me pregunto, digamos que dicen del uso de la tierra que no dárselo a las grandes empresas como el título, pero sí arrendárselo, y como todo este tipo de cosas que intentan jugar entre el pequeño productor, no como el pequeño productor que produce su propia tierra y cosas así, sino el pequeño productor que está asociado. Entonces, digamos, en la óptica de la economía y del posconflicto, yo quisiera saber como su opinión respecto a eso. Los modelos asociativos que se llevan hoy en día con ese cambio de discurso del campesino al productor. Mira, yo no tengo una posición muy fuerte frente a eso porque además no lo he estudiado mucho, pero yo creo que los modelos asociativos pueden ser válidos bajo algunos contextos y bajo otros contextos no. O sea, yo creo que casarnos con políticas preformateadas y aplicarlas igual en todas las regiones no es lo mejor que se puede hacer. Entonces, hay unas regiones en donde hay bienes públicos, productivos, hay posibilidades de insertarse en los mercados productivos y en donde en algunos casos ellos toman la decisión de asociarse y son bastante exitosos. Y hay otros casos en donde les imponen la asociatividad a los campesinos, a los desplazados se los han impuesto mucho. Hubo un momento en que les decían, yo les doy un crédito, pero si ustedes están asociados. Y se asociaban muy artificialmente para que les dieran el crédito, la asociación no funcionaba, se formaban unas discusiones y unas peleas enormes y eso era un completo desastre. Entonces, cualquiera de los dos modelos es válido. Yo lo que creo es que uno no puede tener un solo modelo que quiera aplicar en absolutamente todas las regiones. En unos casos los modelos asociativos han sido exitosos y han sido buenos y en otros casos han sido un verdadero desastre. Entonces el contexto juega un papel muy importante, pero los modelos asociativos de pequeños productores pueden ayudar a generar economías de escala y a reducir costos y a acceder más fácilmente a los mercados y eso puede llegar a ser importante. Pero no tengo una posición fuerte frente a uno frente al otro. Al analizar los costos que genera el conflicto, ya vimos los costos que genera la pérdida de capital humano. Hay otro que a mí me llama la atención, que es el capital social. Cuando una persona se encuentra en un estado precario, una condición económica muy difícil, siempre cuenta con unas redes, unos amigos, unos parientes, unos conocidos que están ahí para apoyarlo en ese momento. El desplazado está perdiendo este capital social. Pero también el desplazamiento puede darse por grupo, cuando una parte significativa de la comunidad se desplaza, ¿cómo se calcula o cómo están analizando el capital social en los costos del desplazamiento? Mira, eso es un punto importantísimo. Nosotros, de nuevo, ahí están los datos para que los miren, porque los datos, la encuesta como la diseñamos, lo pueden hacer. Solamente te voy a contar estadísticas descriptivas de lo que hicimos, ¿no? Entonces, le preguntábamos a los desplazados a qué organizaciones pertenecían antes y después de salir. Lo que encontramos, con puras estadísticas, así sin haber hecho un análisis juicioso que se puede hacer, es que los desplazados, antes de irse, participaban más en asociaciones productivas y que generaban ingresos, y cuando se vienen a las ciudades no es que reduzca la participación, sino que la participación sigue siendo muy parecida, pero empiezan a participar más en organizaciones de caridad que no necesariamente son organizaciones que les van a generar más productividad. Pero eso es un estudio para hacer y ahí están los datos y los pueden hacer. Gracias.